Cuando hablamos del enfoque de derechos de la política social, nos referimos a la utilización de los estándares, los principios y los marcos normativos en materia de derechos humanos reconocidos en las constituciones y en los tratados de derechos humanos como marcos orientadores de las políticas y de los servicios sociales que organizan los estados. Y esto tiene algunas consecuencias muy importantes que se ven reflejadas en los distintos módulos que ustedes van a tener en este curso. El primer sentido del enfoque de derechos parte de reconocer a los destinatarios de las intervenciones estatales en materia social, de las políticas y de los servicios sociales, como titulares de derechos que son exigibles ante el Estado. Una lógica que de alguna manera inspiró la política social en décadas anteriores partía de pensar la política social como distribuidora de beneficios asistenciales, beneficios que hoy se dan y mañana se quitan, que se construyen con un grado muy alto de precariedad y de discrecionalidad por parte del Estado. El punto de partida del enfoque de derechos es el contrario. Hay titulares de derechos que tienen que ver con la noción de ciudadanía social, que pueden exigir al Estado ciertas políticas, ciertas prestaciones como contracara de esos derechos, como obligaciones estatales. O sea, donde existen necesidades hay que reconocer derechos y el Estado tiene una función que cumplir, tanto regulando el mercado como organizando prestaciones y servicios. Yo creo que este es un primer elemento fundamental del enfoque de derechos. La segunda cuestión importante es que el enfoque de derechos, si bien analiza el contenido y el alcance de las políticas y de los servicios sociales, pone el eje principalmente en problemas de desigualdad estructurales que afectan a grupos o a sectores sociales. Por ejemplo, sectores como jóvenes que están sistemáticamente excluidos de los mercados laborales formales, que tienen dificultades para el acceso a los servicios educativos, a los servicios de salud o a prestaciones sociales establecidas para el resto de la población. O sea, cuando hablamos del enfoque de derechos, no solo miramos la organización de las políticas, de los servicios, su alcance, sino en particular la situación de grupos o de sectores sociales en condiciones de desventaja para el ejercicio de derechos sociales y ponemos el foco en las obligaciones positivas del Estado, de regular, muchas veces de regular el mercado, pero también de prestar bienes y servicios con el foco puesto en aquellos sectores que están en mayor desventaja para el acceso a esas prestaciones y a esos servicios. Por otro lado, el enfoque de derechos también pone el énfasis en la institucionalidad pública que sostiene las políticas y los servicios sociales. Por eso analiza ciertos problemas que no siempre son adecuadamente considerados en el campo de las políticas y de los servicios sociales. Uno de ellos es el tema de la participación, o sea, qué espacios de participación están disponibles y utilizan los gobiernos para formar diagnósticos sobre problemas, para formular políticas, para implementarlas y para evaluarlas. El tema de la participación es un tema central y algunas de las discusiones que van a tener en el curso tienen que ver con pensar mecanismos de participación social adecuados en el campo de las políticas sociales. Otro elemento fundamental del enfoque de derechos tiene que ver con la rendición de cuentas, la fiscalización y el acceso a la justicia. Si los derechos sociales son pensados como derechos que son exigibles ante el Estado, todo el sistema de servicios sociales y de políticas sociales tiene que estar construido sobre la base de mecanismos que permitan a quienes son excluidos de ese sistema reclamar, acceder a mecanismos de fiscalización y de reclamo. Cuando hablamos de mecanismos de acceso a la justicia no nos referimos solo al acceso a los tribunales, sino a otras instancias de resolución de disputas, tanto individuales como colectivas. Una parte central del curso va a tener que ver con la discusión de esos mecanismos que hoy están disponibles a nivel de los países del Mercosur y cómo funcionan y qué otros mecanismos podrían pensarse hacia adelante para garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos. Por último, otra cuestión también importante en relación con el enfoque de derechos es el tema del acceso a la información, o sea, cuánta información está disponible, cuánta información produce el Estado, la información en distintos sentidos, como herramienta de control de lo que los gobiernos y los estados hacen, pero también
como una herramienta para los propios gobiernos, para tener diagnósticos adecuados de las situaciones que pretenden enfrentar y para construir mecanismos adecuados de evaluación de sus intervenciones, de sus políticas y sus servicios. En relación con el tema de la información, uno de los elementos que incorporamos explícitamente en el curso es el análisis de los indicadores para medir avances progresivos y eventualmente retrocesos en el grado de desarrollo de derechos sociales, o sea, indicadores de derechos que tienen mucho que ver con los indicadores que se utilizan para evaluar procesos de desarrollo, pero que tienen también algunas características particulares que los diferencian de los indicadores de desarrollo.